Cuando escuchamos este Evangelio, Mateo 14, del 13 al 21, usualmente nos enfocamos en el gran milagro. Es algo sorprendente, como 5 pedacitos de pan, un poquito de pescado puede alimentar a la multitud. El gran milagro de la multitud y de todos ser alimentados y que sobrara comida. Pero aquí hay algo que quizás se nos pasa y es lo que sucede antes del milagro, la cual si reinterpretamos este evangelio a la luz de lo que se narra al comienzo, nos podría dar una perspectiva diferente a la gran enseñanza de la multiplicación de los panes. Ciertamente, la lección es el poquito que tenemos, se lo damos a Jesucristo, Jesucristo lo multiplica y es capaz de alimentar un sinnúmero de personas. Así que nuestro poquito puede hacer gran diferencia si está en las manos de Dios. La enseñanza es la misma. Pero viendo el contexto de dónde sale esta enseñanza, podríamos aplicar esa enseñanza de lo poquito que tengo puede beneficiar a muchos y tomar más allá de algo físico, más allá de comida, más allá de pescados y pan y alimentar físicamente, podríamos interpretarlo a la luz de un alimento espiritual, un alimento espiritual. Vamos entonces a profundizar en la introducción que nos lleva al milagro para entonces poder verlo de una perspectiva diferente. Si me puedes ayudar a proyectar al comienzo del Evangelio. Una vez más, Mateo 14, comenzando del versículo 13, dice lo siguiente. En aquel tiempo, ¿qué pasó? A enterarse Jesús de la muerte de quién. Ok, en vez del título, ¿quién es Juan Bautista para Jesucristo? Su primo. Más que un primo de crianza. Antes de que Jesucristo y Juan Bautista hubieran nacido, ya había un encuentro. La visitación nos dice que hay una relación íntima. María se quedó con Isabel por 3 meses. Volvió a su casa, pero de seguro se visitaban. De seguro Juan y Jesucristo eran primos cercanos de crianza, primos hermanos. Si un primo hermano tuyo se te muere, ¿qué te va a pasar a ti? Un primo hermano. Triste, dolor, sufrimiento. Y vamos a recalcar la manera en que murió. Una cosa es que uno se muera de viejito. Otro es cuando es decapitado por preparar el camino a él. Sentimiento de culpabilidad. Mi primo ha muerto para preparar el camino para mí. Eso no es fácil. Piensa tú que un primo se haya muerto por ti. Que un primo se haya muerto por dar su vida por ti. Ese es el contexto. Que al final, cuando sale, multiplica los panes. Pero antes de eso, tenemos a un Jesucristo en duelo, triste, llorando, sufriendo por la muerte de su primo hermano. Quizás eso lo podríamos simbolizar en lo que dice, subió a una barca, vamos a llamar la barca del duelo. Se montó en una barca. ¿Para qué? ¿Qué dice después? Y se dirigió a un lugar apartado y solitario, típico de un proceso de un duelo. Uno se monta en una barca, simbólicamente, y se aparta, un lugar solitario, para llorar, para procesar el sentimiento, para entrar en diálogo con Dios, para hacer y dar sentido al sufrimiento, al dolor, hacer algo con ello. Esta barca del duelo, con frecuencia nos tenemos que montar nosotros.
Y no solamente tiene que ser el duelo ante la muerte de un ser querido, puede ser el duelo ante la pérdida de algo o de alguien. No tiene que ser muerte. El duelo se experimenta en la partida de un ser querido a otro lugar. Se puede experimentar en la deportación de un ser querido. Se puede experimentar en enterarte de que un ser querido está enfermo y enfermo terminalmente. O se puede experimentar cuando pierdes una casa, un carro, un negocio. Duelo. Duelo es la experiencia natural de nuestros corazones humanos ante la partida, el no tener algo que teníamos y ya no está. Obviamente el más fuerte de todo es la pérdida de un ser querido ante la muerte. Con frecuencia lo que hacemos cuando perdemos algo es que huimos, reprimimos, anestesiamos, corremos, huimos y no nos montamos en la barca. No querer dejarse sentir por miedo de que si me monto en esa barca me voy a hundir y prefiero no montarme. Pero si es una barca y la barca apropiada no se va a hundir, por eso es una barca, flota. Y aunque puede que sea un gran océano de sentimientos que te amenacen y te dan miedo, o sea, yo no sé si me quiera montar en esa barca y irme a mar profundo, hacia adentro, solitario. Pero si es una barca, va a flotar, no te vas a hundir. Y quizás en tu duelo sería bueno que te montaras en la barca con Jesucristo. La barca de Jesucristo. Y montarte en esa barca, empujar, ir, es más, ni reme, deja que sea el Espíritu Santo y que sea Cristo el que te lleve a mar profundo. Mar profundo es el profundo de tu propio corazón. Y déjate sentir, llora, grita, pelea, patalea, pero con Cristo. Tu sentimiento no es malo ni es pecado. Los sentimientos simplemente son. Uno no puede juzgar un sentimiento como que eso es bueno, eso es malo. El sentimiento es sentimiento. No hay nada de malo con los sentimientos. ¿Qué haces con los sentimientos? Es lo que puede hacer que sea bueno o malo. Pero si en este caso estás tomando tus sentimientos para compartirlos con Cristo, en ese momento estás en oración y estás orando con tus sentimientos. Quizás no con palabras, quizás no en una liturgia, pero ciertamente un acto sagrado, que es el compartir tu corazón con Cristo. ¿Y qué más quiere Él que tu corazón? Y si en tu corazón lo que hay es duelo y tristeza y coraje y furia y pataleas y griteas y pelear, eso es lo que quiere Jesucristo. Así que nos montamos en la barca con Cristo, con Él, para dialogar, para desahogar, sabiendo que si es la barca de Jesucristo no se va a hundir. Si Jesucristo, aunque esta barca se rompe, Él puede caminar sobre aguas y te toma de la mano, como hizo con Pedro. Vete, sigamos caminando. O sea que si estás con Cristo, no importa, no tengas miedo de que te vayas a ahogar en sentimientos. Él los puede recibir, Él te quiere acompañar, Él quiere estar contigo al pie de tu cruz. No te sorprenda que en esa barca también está María al pie de tu cruz. Juan, el discípulo amado, al pie de tu cruz. La comunión de los santos, los ángeles. No te sorprenda si con el tiempo en esa barca con Jesucristo, sea Jesucristo mismo el que te lleve a profundizar y te lleve a los brazos del Padre. La misión de Cristo es revelar al Padre. Jesucristo lo dice, el Padre está en mí y yo en el Padre. Que cree en mí, el que viene a mí, yo lo dirijo al Padre. Así que en esa barca y cuando vamos a mar profundo, por medio de estas aguas y olas que a veces se sienten bien fuertes, que amenazan ante la barquita, y aún si fuese a tener miedo, no, yo confío. Y el Cristo te va a llevar al Padre. Viene el Padre, como niños que somos,
podremos descansar en sus brazos. El que te abraza, el que te ama, el que te consuela en tu sufrimiento, el que sabe que sufres y que no te gustó la idea o la voluntad del Padre, pero como niños confiamos que el Padre solamente permite lo que es mejor para nosotros y siempre con un plan mayor. Y como niños nos entregamos en el Padre, diciendo, Padre, no entiendo por qué, pero confío. Y en las mismas palabras de Cristo, en Cristo decimos al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ese exhalar que viene tan poderoso después de un duelo, cuando uno finalmente se entrega a la voluntad del Padre, y en ese gran consuelo y en esa paz, finalmente llegamos al otro lado de la barca, al otro lado del lago. Y entonces ahora podemos entender el gran milagro y lo que puede implicar para nosotros lo que hizo Jesucristo. Cuando Jesús se desembarcó de su propio duelo, y tarde o temprano el duelo que tienes que sufrir y montarte con Cristo y Él te dirija al Padre, tarde o temprano podrás desembarcar, pero tienes que pasar por ella. Si no, nunca llegarás al otro lado. Seguirás corriendo, evitando, pero aunque hagas todo eso, nada de eso va a funcionar. Y aunque pase el tiempo, todavía estás estancado en esa etapa. Tienes que montarte en la barca con Cristo. Dejar que Cristo lleve esa barca, dejarte sentir. Entregarlo todo al Padre, en tus manos comiendo el Espíritu. Poder descansar como niño. Tener esa paz. Ahí es que entonces podemos desembarcar. ¿Y qué va a pasar? Cuando tú desembarques y veas la muchedumbre de personas en duelo y que no se quieren montar en la barca y que no saben que hay una barca y que no saben el porqué y que no saben que pueden encontrar consuelo y que no saben que se pueden desahogar con Cristo y que no saben, pero tú sí sabes porque lo acabas de experimentar. Vio aquella muchedumbre, se compadeció de ellos y empezó a curar los enfermos. ¿Cómo nosotros podemos ser instrumentos de curar a aquellos que están enfermos en sus duelos, en sus tristezas, en sus enfermedades, sin sentido, sin propósito, sin Cristo, sin barca, sin el Padre, sin poder confiar del todo en la voluntad del Padre? Y lo poquito que tú tienes, tu pequeña experiencia de montarte en la barca con Cristo y descubrir ese gran consuelo en el Padre, eso, poquitos panes, poquitos peces, si lo compartes y otros son capaces de montarse en la barca de Cristo, en el duelo, en su tristeza, los que serán alimentados son una gran muchedumbre. Para que eso se dé, cada uno de nosotros tiene que montarse en la barca del duelo con Jesucristo e ir a mar profundo. Que por medio de la Eucaristía que vamos a recibir, recibamos la fuerza. El Cristo que entra a nosotros es el Cristo que te invita a que te montes con Él en la barca del duelo. Que podamos confiar, que podamos caminar en este duelo y en el duelo que cada uno sufre, al desembarcar en el otro lado, en los brazos del Padre, puedas compartir eso con otros y alimentar una gran muchedumbre.